Buenas noches, amigos, y bienvenidos una semana más a América Directo. Hoy tenemos un auténtico programón porque vamos a pasar desde Argentina, nos vamos a ir a Estados Unidos y haremos también escala en Colombia para contarle las últimas noticias. Sobre todo, amigos, porque Hispanoamérica se está poniendo cada día más caliente. Argentina está concretamente que arde. Esas elecciones argentinas que puede ser un principio del fin de ese peronismo rancio y trasnochado que ha arruinado el país hermano. Hoy nos acompaña con nosotros don Juan Solaeche. Buenas noches, don Juan, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias. Gracias por tu invitación. Un placer tenerla aquí. Y vamos a empezar porque la batalla campal que sostiene Milei contra las fuerzas oscuras de la ultraizquierda, del marxismo y el globalismo, pues hubo un debate donde directamente pues le puso las cosas en su sitio a determinados líderes peronistas. Y mire lo que dice la siguiente noticia. Milei, Argentina, Milei a la comunista Miriam Bergman. El comunismo mató a 150 millones de seres humanos. ¿Me quiere decir por qué lo quiere aplicar acá? Y es que esa es la pregunta que nos hacemos todas las personas con un poco de sentido común. Si el comunismo ha matado ya 150 millones de personas, señor Solaeche, ¿por qué hablan estos digamos, señores como si no hubiera pasado nada y además quieren continuar con ese genocidio, que es el mayor genocidio que se ha producido en la historia de la humanidad, el que ha hecho el comunismo a lo largo de la historia? Sí, la verdad es que los comunicadores son muy buenos. Los comunicadores de la izquierda son sensacionales, puesto que ellos no se les cae de la boca nunca la palabra facha, y que la gente lo toma, sobre todo la gente conservadora o del ala derecha, que yo no entiendo por qué tienen que aceptar el término facha, y en cambio cuando tú le respondes comunista, pues encima lo toman como un honor y un prestigio, sí. Diciendo, pero bueno, vamos a ver, como bien dice Milei, oiga, que es que aquí no solamente mataron 150 millones, es que podemos hablar de todas las muertes de Camboya, todo el genocidio que hubo en China, etcétera, 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 Rusia, ¿no? Claro, es decir, Rumanía, que no hablemos de Cuba, ¿no? Bueno, es decir, Cuba. Venezuela, no de Cuba, bueno, la nueva Venezuela, ¿no? Pero sobre todo Cuba, que luego hablaremos de ellos, ¿no? Entonces, claro, que venga que exista un partido comunista denominándose como tal o con base, como tenemos en España, que se llevan a orgullo y gala, decir, no, es que nosotros tenemos nuestro partido comunista. Bueno, menos mal que Garzón ya se ha retirado a comer chuletones, ahora que ya dejará de ser vegano oficialmente. Pero claro, que lleven con gloria el ser comunista cuando la propia Unión Europea sacó un dictamen diciendo que era un insulto ser llamado comunista o fascista, y no, aquí la gente de la izquierda lo lleva a gala el tema de comunista, como muy bien Milei, que podrás estar de acuerdo con él en muchas cosas y en otras no, pero en este caso tiene toda la razón. Hombre, denominarse comunista, quererlo traer a imponerlo a una población de frente, pues, y de todas formas lo que dice, ¿cómo es posible que esta gente siga haciendo apologismo del terror, del odio, de la muerte, como si no pasara nada? Todo el mundo tiene claro, el nacionalsocialismo lógicamente fue una lacra y ha sido eliminada. Pero es que el comunismo, que ha sido una lacra aún mayor, porque el nacionalsocialismo fue parado en el año 45, el comunismo parecía que había sido parado en el año 89 con la caída del muro, pero son como las cucarachas, se vuelven a reproducir y ahora tienen más fuerza que nunca en su historia. Esto es como lo del orgullo gay, cuando ves en el Gay Parade y ves la gente camisetas con el Che Guevara. Cuando el Che Guevara los colgaba a los gays. Los mataba. O sea, era el peor asesino, el hombre que más ha perseguido al mundo gay en su época, ¿no? Es decir, es la falta de cultura. La falta de cultura que tiene el pueblo. De hecho, no olvidemos que gran parte del arma política de la izquierda es desculturizar al pueblo. Exactamente, amigos. Pero mientras tanto, ¿cómo van las encuestas? Pues atención que Milei directamente encabeza las encuestas, pero sin bastarle para ganar en la primera vuelta. Tenemos al otro lado de Sky a nuestra querida Maybor Petit. Buenas noches, Maybor, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Jesús. Un gran saludo desde acá, desde Nueva York. Maybor, las encuestas dicen que Milei va a ganar, pero no lo suficiente para que no haya segunda vuelta.
¿Crees que Milei va a tener fuerzas suficientes para poder ganar estas elecciones? ¿O como siempre van a coger las fuerzas oscuras y van a intentar dar un puchero para que no se haga la gran reforma que necesita Argentina? Mira, es muy probable que se produzca porque las empresas encargadas de lo que es la tabulación y el manejo de la data electoral en Argentina están ligadas a eventos que hemos conversado en otras oportunidades. Es decir, el sistema electoral en Argentina está manual en un porcentaje nacional, pero a la hora de traducir la manualidad del voto a el conteo y la tabulación es donde aparecen todas las preocupaciones, y sabemos que muchos de los que están allá han elevado porque en las primarias, en las PASO, hubo problemas muy graves en lo que es la provincia de Argentina, en Cava, porque se utilizó una empresa de voto electrónico y fueron muchas las denuncias, muchos el caos que hubo, y ya se habían hecho señalamientos en relación a posibles pucherazos o pucheros en otras elecciones, pero en esta, donde hay dos movimientos contrarios. Está Milei, que está prácticamente condenando a muerte a las castas, en el sentido de que está señalando con nombre y apellido qué es quiénes son y qué es lo que hicieron, y está prometiendo que va a haber un cambio radical del sistema, del modelo que rige Argentina y que la ha convertido de ser un país muy rico y con un sistema que le permitió exportar productos a nivel mundial, a lo que es hoy en día, donde están los ciudadanos pasando hambre, un incremento de la pobreza enorme, y todo de la mano del modelo de justicia social y del socialismo del siglo XXI, encarnado por el kirchnerismo, por su cabeza más principal, que es la señora Cristina Kirchner, y por supuesto que en manos del presidente actual, Alberto Fernández, que, como bien la opinión pública habrá visto, participa en todos los eventos del socialismo del siglo XXI. Le hace Grupo de Puebla, le hace Foro de Sao Paulo, etcétera. Así es que son dos modelos, y por supuesto que el kirchnerismo está asustado ante la posibilidad de que Javier Milei llegue y va a usar todo lo que controla, escúchense bien, todo lo que controla, para evitar que se produzca una presidencia del señor Javier Milei. O sea que seguramente que nos encontremos que el eje del mal gana por un 51% y Milei se queda en el 49%, ¿no? Como pasó en Colombia, en Perú. 49,9. Sí, porque ya sabemos cómo actúan esas fuerzas globalistas que no se cortan en absoluto, o sea, lo tienen claro. Se gana por el 51%, cuando gana por el 51% es que han perdido por bastante las elecciones, ¿no? Claro, y bueno, ejemplos tenemos a millón. El caso de Colombia vale la pena destacarlo. Lo interesante en el caso de Argentina es que se está enfocando el problema en el tema de la tabulación y la transmisión de data. Es decir, en estos momentos, según las últimas informaciones que he recibido, creo que el contrato como tal no permite la auditoría del software y la apertura del código fuente. Si eso es así, pasa lo mismo que ocurre en otros lugares, que es que la empresa que tú contratas y que tiene como potestad contar los votos no puede ser auditada con fuerzas internas, porque la contratación no lo permite, o si lo permiten hacen auditorías bastante cortas. Vamos a ver qué es lo que pasa. Nosotros vamos a estar allá en Argentina el 22 y ya les informaremos de lo que podamos contratar. Por ahora lo que sí se ve es un enorme entusiasmo de gente que nunca antes había votado, o que si votó es la segunda o tercera vez que lo hace, es decir, la fuerza joven, el país que está harto porque no tiene oportunidades. Son jóvenes de 18, 20, 30 años que no han conseguido sino deuda y vivir en la pobreza y en el hambre, ¿no? Importantísimo eso, destacar. Pues Maybor, muchísimas gracias por haber estado en el Mundo al Rojo, como siempre, perdón, en América Directo.
Recibe un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Jesús. Y quería hacer un pequeño dato, darles a ustedes en relación al tema del comunismo. Sí. Este fin de semana, el 9 y 10, se va a celebrar en la ciudad de Nueva York un foro de por qué es tan importante ser comunista. Y está siendo auspiciado por el Partido Comunista de Jóvenes de la ciudad de Nueva York. Te mandaré alguna información para que la tengan ustedes y sepan que el comunismo está presente a lo largo y ancho del hemisferio, y que esté en Nueva York propiciando un encuentro para que se discuta por qué Nueva York y Estados Unidos tienen que ser comunistas es un asunto que debería preocupar a todo el mundo, pero en esta oportunidad, como en muchos otros, se está subestimando al enemigo. Un abrazo. Un abrazo. Efectivamente, se está subestimando al enemigo y Maybor, la verdad que si es tan importante, si quieren que mueran 50 millones de personas de hambre en Estados Unidos, pues lógicamente es por eso es tan importante. Un fuerte abrazo, Maybor. Señor Solaeche, lógicamente ha dicho Maybor unas cosas muy importantes. En estas elecciones, el software que va a hacer el control de la data en Argentina no se puede inspeccionar directamente. En ningún país del mundo que utiliza software se autoriza. De ahí están los graves problemas del recuento y de los datos. Aquí en España conjugamos el tema con los recuentos manuales, que es lo que se hace, y entonces, bueno, a través se hace un conteo de determinadas mesas con el recuento electrónico. Si coinciden, bueno, pues es como las antiguas vietnamitas. Me gustaría apuntar en el caso de Argentina, de Milei, que me parece importante señalar. Tienes una bomba informativa, me ha dicho. De Milei, sí, de lo que va a pasar en Argentina. Vamos a ver, Argentina, yo creo que la noticia es cómo Sergio Massa, el ministro de Economía, ha conseguido con un prepago de 190 millones al Club de París tranquilizarles. Bueno, estaba Estados Unidos, Alemania, Japón y España repartiéndose en diversos porcentajes esos 190 millones, pero han conseguido aplazar un pago, que es lo que no están saliendo en los medios realmente, un pago de 2.600 millones de dólares, porque Sergio Massa ha conseguido que el FMI lo posponga hasta una semana después de las elecciones. Esa es la gran noticia. Es decir, está Milei preocupado porque, claro, Milei no tiene para cubrir puesto de responsables suyos del partido en todas y cada una de las miles de mesas que va a haber en Argentina. No lo va a tener. Entonces se va a tener que fiar, por ser un partido nuevo, se va a tener que fiar de ese recuento electrónico. Y yo creo que después de ver esta noticia de que el FMI ha aceptado, extrañamente ha aceptado ese apoyo a Sergio Massa de no pasarle los 2.600 millones, yo creo que el FMI y la gran banca están apoyando a Sergio Massa. Con lo cual Milei no solamente va a tener que pelear contra todos los partidos políticos, sino además va a tener que pelear contra la gran banca internacional. Y contra el nuevo orden mundial, amigos, porque lo cierto es que parecía que las medidas de Milei pues iban a estar muy de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No son medidas para que el Fondo Monetario Internacional pues se preocupara, pero aquí lo que está claro es que ese nuevo orden mundial no quiere una Argentina fuerte y libre, sino una Argentina sometida y controlada por 4 caciques. Pero ojo en todo esto que estamos hablando, porque Milei no se corta la lengua y directamente dice las verdades como puños. Vean lo que dice esta noticia. Dice: el negacionismo de Milei en el debate presidencial en Argentina. No hubo 30.000 desaparecidos en la dictadura. Esto es lo que dice Milei. Dice: el candidato a la presidencia de Argentina, de la Libertad Avanza, Javier Milei, ha sacado, a pesar de nuevo, su negacionismo en el debate de cara a las presidenciales en el país.
En la parte del debate televisado en lo que los candidatos hablaban de derechos humanos y memoria histórica, Milei repitió en varias ocasiones que no fueron 30.000 desaparecidos, sino 8.753 las personas secuestradas en la dictadura de Videla y Masera. Esas 30.000 personas corresponden a la cifra oficial y aproximada que dan las organizaciones de derechos humanos y la mayoría de los partidos argentinos, una realidad que niega a Milei. Durante los 70 hubo una guerra y las fuerzas del Estado cometieron excesos, pero los terroristas del ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo, la guerrilla argentina y Montoneros, guerrilla peronista, mataron, pusieron bombas y cometieron delitos de lesa humanidad, aseguró Milei. El candidato de extrema derecha, según este periódico, lógicamente, también arremetió contra asociaciones como las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo. No estamos de acuerdo con los curros de los derechos humanos, aquellos que, según Milei, usaron la ideología para ganar plata. Esto es una noticia que hace un medio de izquierdas aquí en España y, como siempre, amigos, muchas veces una mentira, porque se repita 1.000.000 de veces, no se convierte en una verdad. Y el señor Milei pues ha tenido el valor de destrozar culturalmente a los zurdos, como lo llama él, y de ponerles contra la espada y la pared. Y vamos a demostrar que lo que dice el señor Milei es verdad, es incluso, no que sea verdad, sino que las cifras que da Milei están muy por encima de las cifras verdaderas. Y dan ustedes, bueno, ¿y ese revisionismo histórico? No, es que ya está bien de que vengan estos papagayos, estos torcebotas de la izquierda, que han matado 150 millones de personas a lo largo de la historia y luego se inventan las cifras de otros crímenes. Oiga, son crímenes, pero digamos las cifras de verdad. Miren, miren, ¿quién es el personaje que se inventa las cifras de los desaparecidos en Argentina? Confiesa abiertamente. Tuvimos que decir que eran 30.000 los desaparecidos para poder tener plata de Holanda. Escúchenlo, amigos, escúchenlo, porque es de aurora boreal. Véanlo. Llegaron las Madres de Plaza de Mayo a Ámsterdam y en ese momento traían una lista de unos 4.000 y pico de casos de personas desaparecidas y necesitaban dinero para solventar gastos y para tener un lugar propio, una casa propia. Los holandeses, que son gente muy solidaria, estuvieron dispuestos a ayudarla, pero presentaron una lista que, digamos, querían presentar un genocidio. Y los holandeses, Ámsterdam es una ciudad judía, decían, mire, nosotros tuvimos 6 millones de muertos, era un genocidio. Ustedes no pueden venir con este planteo. Lo que hicimos nosotros es aumentar las cifras. Cifras que no existían en los papeles, porque lo que había era eso. ¿Y la cifra cuánto era en ese momento? Más o menos alrededor de 4.800. Nos juntamos, decidimos a ver cómo podíamos levantar las cifras. Del año, se manejaron muchísimas cifras. La mentira era necesaria para conseguir ese dinero. Ese dinero para la madre de los desaparecidos. A nosotros nos parecía justa la causa. Se aprobó 30.000 y quedó 30.000. Fui yo el que dijo 30.000. Pero lo dije... ¿Usted dijo 30.000? Sí, yo fui el que dije 30.000. ¿Usted es yo soy la persona que dijo 30.000 desaparecidos. Pues amigos, la verdad sale a la luz. Y a todos los que nos estén viendo, tanto de Hispanoamérica, de España, pues este señor ha confesado la verdad. No fueron 30.000 los desaparecidos. A ver, estos que llaman a Milei negacionista. No. Negacionista no, está contando la verdad. Y es que la verdad no es que la diga Milei, lo dice directamente y lo confiesa el que se inventó las cifras. De 4.800 tuvimos que decir que habían desaparecido 30.000 para que recibir el dinero. Y nos pareció una causa justa, señor Solaeche. Sí, además el que lo confiesa no es ni más ni menos que Luis Larraña, un montonero clave en aquellos tiempos y que él, a cara descubierta, él cuenta la verdad histórica. Esto es también muy parecido a lo que nos pasaba a nosotros en la guerra civil, ¿no? Que se decían que si 1 millón de muertos, que si tal, y al final cuando se cuadraron las cifras,
pues se descubrió que había más muertos durante la época del gobierno de la República que no con la dictadura del general Franco, con lo cual al final se empezó a echar tierra, ya no se volvió a hablar de los millones de muertos que había hecho Franco y que había fusilado, porque al final lo que se descubría que en 4 años escasamente habían duplicado o triplicado los muertos por la República, ¿no? Entonces estos son siempre batallas de números, que es tirárselo a la cara y nada más que descalifica pues a la gente que no tiene datos históricos y que es bueno, pues un insulto más cuando al final, bueno, pues es la realidad. Pero lo mejor es como la prensa primero llaman a Milei de ultraderecha, y la primera noticia que tenemos, Milei es un señor, podrían llamarle ultraliberal, pero no de ultraderecha, porque la ultraderecha es todo lo contrario que los liberales. A ver si nos enteramos. Primero le insultan, le descalifican y luego le llaman ya negacionista, ¿vale? A mí me hace mucha gracia porque, por ejemplo, aquí en esta casa fuimos los primeros que hablamos cuando llegó la pandemia del COVID. Fue la primera televisión que habló de la pandemia del COVID, además en exclusiva, y nadie lo habló antes. Y después de avisar de la pandemia, decir que venía la pandemia y decir que todos nos lo estamos inventando, luego nos llaman negacionistas. Porque es que así es la izquierda. O sea, primero hace una cosa, hace la contraria, hace el revés y manipula todo hasta tal punto que la gente es incapaz al final de saber cuál es la verdad, ¿no? Por eso muchas veces es muy importante hablar despacio y contar las cosas como pasaron para que la gente despierte de esa gran mentira. Claro, lo que pasa que Zapatero, el expresidente Zapatero, nos ha enseñado que el presidente Sánchez no miente, sino que cambia de opinión. Entonces, claro, pues con estas cosas, a ver si va usted aprendiendo un poco, que no es que mienta, es que cambian de opinión. Pues amigos, así son los comunistas, ¿eh? Decía Lenin directamente que la mentira es un arma revolucionaria y ellos se la utilizan divinamente, divinamente. Eso sí, el día que se muerdan la lengua, se envenenan, porque la tienen llena de veneno. Vamos a continuar. Dice, crece el escándalo en Colombia y el hijo de Petro dice que su padre sabía del dinero irregular en su campaña. Dice, entre los problemas que Colombia padece desde que Gustavo Petro asumió la presidencia, uno de los que más ha centrado la atención de la opinión pública ha sido el escándalo relacionado con la financiación ilegal de su campaña electoral y que llevó a la definición o la detención de su hijo Nicolás Petro Burgos, acusado por presuntos delitos de blanqueo de capitales y enriquecimiento ilícito. En el proceso de investigación de la Fiscalía, Nicolás Petro confesó que recibió dinero que no fue reportado ante el Congreso Nacional Electoral y que fue luego utilizado para pagar la campaña de su padre, y luego se comprometió a entregar documentación, audios y otro tipo de pruebas como gesto de colaboración con la justicia del país. Acerca de la investigación, la revista Semana ha revelado que cuando el fiscal preguntó en el interrogatorio si el entonces candidato sabía que los aportes económicos y financieros irregulares por parte de los empresarios Euclides Torres, que tiene una contratación con el Estado, Nicolás Petro respondió que sí, sabíamos perfectamente que Euclides era quien financiaba la campaña. Bueno, lo dice el hijo, lo dice el embajador de Colombia en Venezuela. Y amigos, no solo se financiaron con dinero del narco, sino que además compraron votos. Y además, tambores, además dieron pucherazo. O sea, un completo. Ay, Petro. El día que el presidente Zapatero explicó eso del delito del enriquecimiento ilícito, no asistió a su clase. Porque aquí en España, sin ir más lejos, hemos eliminado el enriquecimiento ilícito de los ERES de Andalucía con cientos o miles de millones de euros, y como no iba para nadie en particular, sino que como iba para el partido, pues no es delito. Entonces yo creo que Petro en esa clase se la saltó y entonces, claro, pues le han empurado, como decimos aquí en España, pues un enriquecimiento ilícito. Esto suele pasar cuando el hijo es diputado, empieza esa endogamia de que ahora coloco a mi mujer, ahora coloco a mi hijo, todo el mundo se vuelve loco.
no sé, yo la imagen, siempre lo digo para los amigos colombianos, con lo cual yo tengo familia colombiana y para mí es un auténtico orgullo porque son gente intelectualmente muy preparado, siempre creo que lo digo en tus programas, pero si hay algo que me ha causado tristeza ha sido la última reunión de Naciones Unidas. Cómo ver por primera vez en la historia que un presidente colombiano, que es una fuerza territorial, es una gran fuerza allí en Hispanoamérica, cómo a un presidente colombiano se le levantan todos los presidentes y todos los miembros de Naciones Unidas y se van. O sea, es que eso es terrible para un colombiano preparado. En convivencia con el narco. Claro, entonces ningún líder internacional aguantó la charla del presidente Petro en Naciones Unidas. Eso es la peor imagen que se puede trasladar. Y hombre, todos los colombianos, de bien que son muchos, que son la gran mayoría, pues hombre, de ver su país, que es una gran potencia regional, a verla ahora convertida, como todos los líderes, hasta de los países más que no saben ni pronunciar su nombre, se levantan por no escucharle, y tuvo que intervenir 2 veces el secretario general para pedir orden y por favor que se marcharan de una vez 2 veces al presidente de Colombia. Eso no ha sucedido nunca, yo lo lamento, terriblemente lo lamento por los hermanos colombianos. Pero aquí estamos hablando de algo que está pasando en Hispanoamérica, está pasando aquí en España, porque ha pasado, ha habido un claro puchero que se quiera negar, aunque nadie quiera hablar de ello, ha pasado. Porque muchas veces aquí los medios de comunicación directamente tapan las cosas como si no pasara nada y están pasando algo muy importante. Estos movimientos, por medio de el Agitprop, por medio de tomar las televisiones, un medio de comunicación, de tomar las escuelas, luego se meten a la hora en el sistema electoral con determinados métodos de escrutinio determinado y al final, sin tener la mayoría, toman el poder. Porque claro, yo no me creo que a un payaso le vote el 51% de los colombianos. Después de lo que han pasado los colombianos luchando para evitar que su país se convirtiera en un narcoestado. Lo que pasa es que eso también tiene mucha responsabilidad los líderes anteriores. Yo también eso se lo decía a mis amigos, antiguos miembros del gobierno anteriores a Chávez, que decían, no, tú fíjate lo que nos estamos haciendo. Bueno, pues algo de culpa tendréis vosotros, los anteriores líderes, cuando el pueblo ha dicho hasta aquí, basta. Y han sido capaces de aceptar pues un personaje como fue Chávez, que era un personaje también, un outsider, y bueno, y cómo se ha aceptado pues a Petro y cómo se está aceptando tantas cosas increíbles, como Boric en Chile. Es decir, son cosas que no te puedes plantear en un país serio como son estos, con un prestigio internacional, cómo sus líderes internacionales van haciendo el ridículo y no les escucha a nadie. O sea, es que ni siquiera en Naciones Unidas te escuchan, ¿no? Entonces, pero claro, si tú antes de la campaña electoral repartes, como ha sido el caso de España, 425 millones en publicidad a todas las grandes cadenas de televisión, pues a ver quién es el que dice lo contrario. Pues amigos, no le escucha al señor Petro, no le escucha ni el conserje que le abre la puerta cuando llega al palacio. Nos vamos unos instantes a publicidad, pero no se vayan porque vamos a volver con Donald Trump y con esa persecución, con esa caza de brujas que ha denunciado el expresidente de los Estados Unidos. ¿Quieres proteger tu sistema inmunitario de la gripe, COVID y otras enfermedades? Inmunad Z es un complemento elaborado con zinc y base de vitaminas C1, B6 y D3 que permiten aumentar las defensas y mejorar las respuestas del sistema inmunitario. Además, posee antioxidantes que reducen el envejecimiento y mejoran el estado de ánimo. Con Inmunad Z, las defensas al poder. Acércate a tu tienda más cercana o visita la web naturhaus.es. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox.
el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. ¿Por qué llevar un cinturón tiene que ser algo incómodo? Al fin hay uno que se adapta siempre a nuestras necesidades. Les presentamos Shua Fit, el cinturón perfecto para cada ocasión. Diseñado especialmente para que los pantalones nunca queden demasiado sueltos o demasiado ajustados. Con Shua Fit no importará la talla porque tiene la medida exacta para usted. Shua Fit es un cinturón muy elegante que podrá usar con cualquier tipo de pantalón, equipado con un preciso sistema de sujeción ajustable y de rápida liberación. Así podrá apretarlo o aflojarlo según necesite para sentirse cómodo a cualquier hora del día. Fabricado con cuero de máxima calidad y una hebilla de metal reforzado, Shua Fit se adapta a cualquier estilo para que siempre esté impecable. Deje de estropear los cinturones nuevos abriéndole agujeros adicionales y que nunca nos hacen sentir tan cómodos como nos gustaría. Además, los cinturones convencionales se acaban gastando y perdiendo su forma de tanto abrocharlos. Como Shua Fit no tiene agujeros, ni se afloja ni pierde su forma. Ya no tendrá que preocuparse por si gana o pierde peso, porque Shua Fit es el cinturón que se adapta a usted. Por eso, en cuanto lo pruebe, será el único que querrá utilizar. Apto para cinturas que van de los 70 a los 120 centímetros, por lo que prácticamente cualquiera puede usarlo. Y lo mejor de todo, Shua Fit es reversible, para que pueda combinarlo fácilmente con cualquier estilo, manteniendo la elegancia cuando lo acompaña con un traje y la resistencia cuando lo usa mientras trabaja. No vuelva a sufrir porque le aprieta el cinturón cuando se sienta. Shua Fit se ajusta fácilmente y le permite mantenerse cómodo durante todo el día. Un cinturón de cuero convencional puede llegar a costarle hasta 100 euros, pero si llama ahora podrá hacerse con su Shua Fit por el increíble precio que aparece en la pantalla de su televisión. Pero espere, si se da prisa en llamar y es de las primeras 300 personas en hacer su pedido, podrá comprar este magnífico cinturón ahorrándose 10 euros respecto a su precio original. Así que no pierda más tiempo y haga cuanto antes su pedido. ¡Llame ya! Ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en América Directo y nos vamos directamente a lo que está pasando en Estados Unidos. En esa caza de brujas contra Donald Trump que han emprendido pues todos esos fiscales, jueces pues que han sido apoyados a la hora de obtener el cargo en esas elecciones por organizaciones relacionadas con Soros. Y lógicamente son fiscales y jueces pues muy cercanos al Partido Demócrata, o más bien que forman parte del Partido Demócrata. Mire lo que dice la siguiente noticia. Dice: el juez del caso por fraude advierte a Trump que le castigará si sigue insultando a los funcionarios. Pero por otro lado, ¿qué no dice Donald Trump? Dice: Trump tacha de caza de brujas el juicio civil por fraude en su emporio inmobiliario. Lógicamente, es una caza de brujas. Tenemos al otro de Sky a nuestro querido Hugo Hacha. Buenas noches, don Hugo, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, Jesús. Siempre un placer. ¿Están haciendo una caza de brujas contra Donald Trump? ¿Y quién está detrás de esta caza de brujas? Bueno, mire, primero, Jesús, tú ya me conoces, yo me gusta mucho basarme en hechos. Este proceso en particular que preside el juez Engoron en Nueva York tiene algunas características muy extrañas. Primero, se demanda a Trump por, en teoría, haber incurrido en prácticas comerciales y financieras desleales por haber realizado una evaluación, de acuerdo a la acusación, fraudulenta para beneficiarse indebidamente de operaciones en el área de bienes raíces. ¿Qué problema tiene la acusación en sí? Y lo apuntó el abogado líder de la defensa del expresidente Trump. Primero, esa evaluación la realizó en los casos cuestionados el banco Deutsche Bank, el banco alemán. Entonces, están diciéndonos que esas operaciones no fueron tasadas adecuadamente para que se emitieran determinados préstamos. Segundo, de que las compañías de seguros que cubrieron estas operaciones habrían sido engañadas para proceder a la cobertura. El problema de esto, querido Jesús, es que las obligaciones financieras contraídas fueron pagadas
y las pólizas debidamente honradas. Y las propiedades que en ese momento se afirma habrían sido infladas con sobreprecio, hoy día cuestan más de lo que fue señalado en el momento de la transacción. Entonces, no tiene mucho sentido desde el punto de vista estrictamente de derecho. A ello, y aquí voy a contestarte tu pregunta, el juez Engoron dice que el presidente Trump no tiene derecho porque falta a la integridad del proceso y al respeto de la majestad de la Corte cuando comparte una situación procesal de manera pública. Esto parecería muy bueno, pero yo quiero hacer una comparación, si me permites. En mayo del año pasado, en un escándalo sin precedentes en la Corte Suprema de Estados Unidos, un funcionario de la Corte Suprema tomó la opinión completa del juez Alito y la filtró para que la revista Político la publicase. Estamos hablando de un fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos. En enero de este año, bajo el Departamento de Justicia del presidente Biden, se afirmó al cabo de 8 meses de investigación que no se había podido identificar al responsable. Entonces, a ver, vamos a sancionar al expresidente Trump porque emite una opinión en un caso con claros cuestionamientos de naturaleza legal y procedimental. Y por el otro lado, vamos a decir que todos tenemos que quedarnos conformes porque no se descubre quién violó la majestad del procedimiento, el sigilo que acompaña a la Corte más alta de la nación. Creo que esto es lo que está demostrando por qué el expresidente Trump sube en todas las encuestas de opinión, en todas las mediciones que se realizan, por qué está clara y confortablemente adelante en todos los levantamientos estadísticos para la candidatura del Partido Republicano y en la mayoría del head-to-head con el presidente Biden hasta ahora aparece como ganancioso. Creo que esta es una respuesta que podemos dar integral a tu pregunta. Porque, Hugo, lo que está claro es que generalmente todos los jueces y fiscales que van contra él tienen una relación directa o indirecta con el señor Soros, o organizaciones del señor Soros que les han ayudado a realizar con dinero sus campañas electorales, ¿no? Mira, el tema de este dinero, de esta influencia, de estas posiciones de naturaleza ideológica, si las quieres ver, pero que ya empiezan a trascender a otros niveles y casi son de una complicidad, yo diría dañina desde el punto de vista político para la confiabilidad del sistema institucional de los Estados Unidos, están creando malestar en la población. Te voy a dar un otro ejemplo claro y muy visible. A raíz de los disturbios que se dieron en la transición de poder y las elecciones, existe gente que fue colocada en prisión por lo que se definió bajo Estatuto Federal como interferencia con los procedimientos del Congreso de los Estados Unidos y sus actividades legales. No sé si ustedes vieron, querido Jesús, de que en medio de las discusiones para evitar el denominado shutdown, el cierre del gobierno y la administración federal por la no aprobación del presupuesto, un congresista demócrata activó la alarma de incendios del edificio Cannon de la Cámara de Representantes. En términos de definición estatutaria fue exactamente lo mismo, por lo cual hoy día tú tienes a gente en la cárcel por la invasión al Capitolio. Tú me puedes decir, porque yo no tengo una respuesta, ni creo que un ciudadano regular tenga una respuesta, ¿por qué se debe aplicar un estatuto de naturaleza y corte federal a un ciudadano y al otro no? Si ambos han incurrido exactamente en lo que ese estatuto define, pues creo que eso es parte también de lo que debe responder a tu interrogante. Que todos estos jueces, todos estos fiscales, todas estas autoridades tienen un rasero para juzgar a quien milita, a quien se identifica, a quien promueve un tipo de visión política, de ideología, y otra con quien está alineado con la visión de las organizaciones, de los partidos o en este caso de las fundaciones que les apoyan y los financian. Pues yo creo que más claro el agua, lo estrecho para Donald Trump y lo ancho para los demócratas. Un fuerte abrazo, don Hugo Hacha, cuídese mucho. A ustedes, hasta muy pronto.
Muy rápido, señor Solaeche, con este tema, porque yo creo que el señor Hacha lo ha dejado prácticamente ha hecho un análisis perfectamente explicado, ¿no? Ha hecho un análisis brillante, como todos los suyos. Lo que pasa que Donald Trump sabe que estos escándalos, porque esto además es un proceso civil, no tenía por qué estar presente, pero él sabe que todos estos escándalos en televisión y que se transmiten al público, a todos los Estados Unidos, le dan votos. En este momento le saca 50 votos a Ronnie DeSantis, ¿no? el gobernador de Florida. Claro, es que todos son demócratas. Es que los jueces, el secretario, los fiscales, es que son todos demócratas. Entonces, lo que no hablan, o lo que no sé por qué no se está transmitiendo tanto, o no llega tan directamente de Estados Unidos, es la imputación del hijo de Biden. Que ya tiene 3 imputaciones, con un domicilio social en la residencia de Biden, donde le llama al jefe, y cómo los pagos de China, de los empresarios desde China, se han hecho a la cuenta del hijo del presidente Biden. Esto es una lucha a muerte, esta es una lucha encarnizada. Y lo que realmente vamos a ver es, antes de noviembre del 24, del 2024, antes de noviembre, es lo del tema del asunto del caso penal del asalto al Congreso. Es ahí donde van a echar toda la carne al asador los demócratas para intentar inhabilitar, porque si gana ese caso, ya pasan las elecciones y obviamente si ganan las elecciones pues va a ser imposible. Va a ser imposible, amigos, porque Donald Trump, atención a esta noticia que dice el New York Post directamente, dice Trump quiere lanzar misiles a México. Perdón, el New York Times. El Partido Republicano habla de enviar tropas. Dice, la primera vez que Donald Trump habló en privado sobre lanzar misiles a México para destruir laboratorios de droga, por lo que se recuerda, sus asesores fue en el 2020. Y la primera vez que esos comentarios salieron a la luz pública fue cuando su segundo secretario de Defensa, Matt Spence, escribió en sus memorias que Trump se le había planteado y le había preguntado si era posible que Estados Unidos hiciera parecer, atacar un país vecino y supuestamente aliado para acabar con el tema de las drogas. Y yo le voy a preguntar al señor Solaeche, este planteamiento de atacar a los cárteles de las drogas, a las plantaciones que están en México, lógicamente cada vez se va afianzando más cuando vemos como un señor como López Obrador dice que no quiere balazos, que quiere abrazos con los narcos, ¿no? O sea, cuando hay una convivencia entre el presidente de la República Mexicana y los narcos, una convivencia total, y vemos como cada vez los cárteles de la droga son más fuertes en México, están a sus anchas, y Estados Unidos pues está directamente siendo devorado por el fentanilo, directamente. Claro, fíjate que estas declaraciones, cuando este era el número 2 de la Secretaría de Estado, era en el 2015. Luego ya en el 2019 viene la muerte de una familia, la familia Levarón, que eran mexicanos y estadounidenses, tenían doble nacionalidad, con lo cual en esos momentos estamos en plena campaña electoral y el presidente Trump lo que hace es sacar a los medios una reflexión sobre diciendo, bueno, pues aunque sea necesario podemos intervenir allá donde estén escondidos los narcotraficantes. Sabes por derecho internacional que es imposible invadir o rebasar las fronteras de ningún país legalmente establecido, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cómo lo vería usted? Porque lógicamente vemos, Estados Unidos se intervino militarmente en Colombia, con el permiso del gobierno. Claro, porque tienen los acuerdos con la DEA, exactamente. Pero si hicieran ese ataque preventivo, sería un mensaje sobre todo a ALO y su cártel de Puebla. A ver, tendría que exponer el artículo 5 donde diciendo el tema de ataques preventivos, como hace el gobierno de Israel en todo el mundo, ¿no? Es decir, ellos se defienden y golpean allá en cualquier sitio del mundo donde ellos sientan que han sido atacados, ¿no?
El presidente Trump nunca ha llegado a definir eso. Parece ser que sí lo insinúa con este pensamiento en voz alta. Nunca llegó a ser un tema debatido políticamente en la Cámara, ¿no? Sino simplemente fue un pensamiento en voz alta que se filtró. Obviamente, con la masacre que hablamos de 100.000 personas muertas el año pasado por fentanilo, pues hay que tomar alguna decisión y no puede ser. Incluso habló en su momento de que si mandaban los tanques para el tema de la migración ordenada hacia el sur y tal, con la frontera de México. Es muy complicado porque son amigos para unas cosas y enemigos para otras, ¿no? Vamos a continuar, amigos, porque miren lo que dice esta noticia. Cuba afronta otra crisis de combustible que amenaza con paralizar directamente el país. Estamos hablando que los cubanos están inmersos en la enésima crisis del combustible que afecta al país desde ayer y que supondrá que para la gente común, que ya no tiene más que apretarse el cinturón, pues directamente pues una situación más precaria todavía. Dice, tras persistentes rumores a partir de informaciones que circulaban de manera que es que lo de Cuba, vivir en Cuba es una auténtica miseria. Directamente dicen, es que no va a haber gasolina, pero si es que la mayoría de la gente de allí no tiene coche. Pero bueno, los pocos coches directamente no funcionarán. Es que no va a haber luz eléctrica. Pues bueno, si es que es tan precaria la situación, o sea, se vive en una miseria tan brutal. Cuando aquí te vienen los comunistas y dicen, te hablan de que Cuba es el paraíso de comunistas, pues que se vayan allí. Yo no veo a nadie que emigre a Cuba y que se vaya a Cuba a vivir en el paraíso, sino los cubanos vienen a Occidente, a los países capitalistas. ¿Por qué? ¿Es que son tontos? No, es que son listos y no quieren estar esclavizados por ese régimen que es el comunismo. Tenemos al otro de Sky, a nuestra querida Azabache. Buenas noches, Azabache, ¿cómo estás? Buenas noches, un abrazo para todos, para el equipo y gracias por la oportunidad de permitirme expresarme. Dentro de esas empresas hay empresarios hoy estadounidenses que tienen sus negocios en Cuba. No solamente eso, llegan alimentos y medicinas de Estados Unidos a Cuba. Igualmente pasa en Venezuela. Viste que la narrativa, la falsa narrativa venezolana dice que estamos bloqueados y bla, 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 bla. Entonces, pero los datos matan al relato. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en Venezuela, por ejemplo, las sanciones son para personeros corruptos del régimen que han cometido regando por todas partes. Nosotros los ciudadanos tenemos que tener el compromiso, de verdad, de quitarnos tal vez la bandera nacionalista y ponernos la bandera de la libertad. Porque si no, nosotros no entendemos que lo que está en juego es la libertad de cada país, nunca vamos a hacer las acciones en conjunto que se necesitan para enfrentar este tremendo problema que lo tenemos todos. Azabache, quiero que termines con ese grito de guerra de Milei que me gusta tanto. Claro que sí. Mire, yo le voy a decir, que me permites ahora esta pantalla. Señores, sin libertad no hay nada. Se lo dice una venezolana que lo ha vivido todo. Así que ¡viva la libertad, carajo! Un fuerte abrazo, Azabache. Cuídate mucho. Hasta pronto. Señor Solaeche, es que es verdad. Es que como no actuemos a nivel mundial contra esta peste, contra esta plaga que es el comunismo, al final, porque aquí no es ni España ni Cuba, es la libertad individual de las personas que está directamente siendo sometida por una trituradora de seres humanos, que es el comunismo. Mira, Cuba es un estado fallido. El problema que tenemos es que los últimos presidentes de Estados Unidos no son líderes mundiales, porque nunca ha estado tan fácil para Estados Unidos como invadir Cuba en estos momentos. Es que los cubanos le abrirían las puertas de par en par. Y yo hago una previsión mía personal, un poco locura, pero bueno, aquí la dejo. Cuba será libre cuando entre los Estados Unidos y será el día después que China invada Taiwán. Rusia no podrá oponerse porque Rusia ya la ha hecho en Ucrania. El día que China invada Taiwán, ¿quién, Rusia o China, le va a decir a Estados Unidos a la cara qué haces en Cuba? Exactamente. Pues amigos, bueno, voy a despedir al señor Solaeche. Muchas gracias.
Y voy a ya despedir el programa pues con un vídeo de la miseria que se vive en Cuba. Nos vemos la próxima semana, amigos. Y recuerden, viva la libertad, más que nunca. Cuba, enséñale este video. Mire esos basureros. Esta es Cuba, señores. La Cuba linda que tantos países quieren imitar, que tanto Latinoamérica quiere imitar. Esta es la Cuba de verdad. La Cuba que ahora mismo el dictador está en Estados Unidos, 2023, y mira cómo está de su país. ¿Tú sabes qué está haciendo? Prostituyendo La Habana, vendiendo todo. Así estamos en Cuba, así vivimos la gente, mira, miserable, pobre, sin nada. Todo el socialismo y la izquierda solo trae miseria. Y si tú confías en eso, ahí es donde vas a llegar. Yo te aconsejo a ti, amigo latinoamericano, que yo soy cubano. Te digo que viví en una dictadura durante 33 años y conozco bien esto. No dejes, por favor, que nunca, nunca, nunca esto llegue a tu país. Esto es destrucción total del alma y del corazón.